Buenos días, en el siguiente video hablaremos sobre el movimiento obrero norteamericano expuesto en la teoría del profesor John Common. Para iniciar vamos a mencionar que es un movimiento obrero. Es un movimiento político donde los trabajadores asalariados se unen de manera temporal o permanente con fines profesionales o políticos. Ahora bien, ¿quién fue el profesor John Common? El profesor John Common fue un gran académico norteamericano de principios de este siglo. Se desempeñó como profesor en la Escuela de Economía de la Universidad de Wisconsin. Fue el pionero de la corriente de la industrialización de las relaciones industriales. Escribió grandes tratados de economía laboral y realizó distintas obras. Entre sus obras más destacadas se encuentra el documental de la Sociedad Industrial Norteamericana y el movimiento obrero norteamericano. Ahora bien, en sus pensamientos suelen distinguirse dos etapas bastante diferentes una de la otra. La primera con una visión ambientalista e historicista y la segunda con una visión predominante e institucionalista. Estas no expresan contrapuestas, sino por el contrario, ambas se complementan. Ahora bien, el profesor John Common en su análisis del movimiento obrero norteamericano llegó a la conclusión de que una serie importante de factores ambientales muy peculiares de su país lo habían conformado hasta el punto de ser responsable de sus características más sobresalientes. Los factores de índole político, económico, legal, que el profesor Common considera explicativas en el movimiento obrero norteamericano son las siguientes, se las voy a mencionar. La gran extensión de tierras libres, la expansión de mercado, el ciclo de los negocios, el temprano reconocimiento del sufragio universal, la estructura federal y la distribución de poderes y el americanismo como una especie de poder amalgamador del país ante las continuas olas de migración europea que hubo necesidad de asimilar. Estas serán detalladas a continuación. Mi nombre es Eliana León y les voy a hacer la exposición de los primeros puntos de este tema. ¿Ok? Tenemos la gran extensión de tierras libres. Los Estados Unidos de Norteamérica fueron el resultado de un proceso de expansión hacia el oeste, donde se hallaban vastas extensiones de tierras libres, aún sin ser explotadas ni colonizadas, es decir, aún sin ser pobladas, por lo tanto que tenían unas grandes posibilidades en estas tierras. Tenemos también el oeste, la frontera, los pioneros y la ley de asentamiento. El lejano oeste tenía un significado especial para el americano colonizador, ya que representaba un escape de las urbes industriales que se encontraban allí. Era la posibilidad de hacer la fortuna con la minería, o sea, para vivir de la minería o de la agricultura, la caza, la pesca, y el oeste era una frontera sin límites y siempre era cambiante. Tenemos también la ley de asentamientos. La de ley de asentamiento fue promulgada con una clara orientación colonizadora. Esta ley de asentamiento garantizaba unas grandes extensiones de tierra o grandes hectáreas, que si las personas veían posibilidad de poder explotarla, o sea, veían la posibilidad de vivir de la minería, de la agricultura, de la ganadería, se les cedían estas tierras para que trabajaran allí. ¿Ok? También tenemos el oeste como una válvula de seguridad. Las características del oeste norteamericano actuaron como una válvula de seguridad social ante las frustraciones económicas y sociales que estaban generando las urbes industriales en ese país, en el país en ese entonces. El trabajador podría irse hacia el lejano oeste para escapar de esto y si tenían el espíritu, las herramientas para trabajar allí como el buscador de oro, como agricultor, como ganadero, podría lanzarse a probar fortuna hacia estas tierras. El individualismo. Tenemos el individualismo. Commons atribuye el individualismo del movimiento obrero norteamericano a este fenómeno, al oeste inhóspito y salvaje, que forjó la personalidad del colonizador. ¿Ok? Este es una característica típica
del americano y también de los trabajadores. En todo caso, es oportuno señalar que la ley de asentamiento fue el mecanismo colonizador que garantizó la estabilidad de esta corriente social, el país contribuyendo así a la productividad y el bienestar de toda la población en general. Tenemos también, a partir de aquí, la expansión de los mercados, que es un factor de básica importancia en la configuración del movimiento laboral americano. Fue la expansión de los mercados que se registró en el país en el siglo XVIII. Esta expansión de mercados fue el resultado de 4 grandes acontecimientos nacionales. Tenemos el primero, que fue la vasta incorporación de tierras a los estados de la Unión. ¿Okay? Tenemos como segundo el desarrollo o la evolución política de pasar de una federación de 13 estados a una federación o país de 48 estados. Tenemos la tercera, que es el desarrollo de nuevos medios de transporte y comunicación, así también como la canalización de ríos y la creación de grandes puertos. Tenemos el cuarto, que fue la promulgación de la Ley Interestatal de Comercio. Esta Ley Interestatal de Comercio puso fin a las trabas aduanales que existían entre los estados. ¿Okay? La expansión de los mercados hizo del pueblo americano un pueblo preocupado e interesado por los negocios. El movimiento laboral norteamericano representa sin duda el sindicalismo de negocios desarrollado en una época y un país de negocios. Gracias. Muy buenos días, yo les voy a hablar sobre el ciclo de negocios y el temprano reconocimiento del sufragio universal. En el ciclo de negocios, una característica muy marcada por el capitalismo norteamericano ha sido la inestabilidad o fluctuación cíclica de los negocios. A los principios de prosperidad y de abundancia fueron sucediendo en forma cíclica periodos de depresión, de crisis y de escasez, así como también fueron afectados otros grupos sociales a través de estas fluctuaciones de una manera especial. Cabe destacar que John Cosmo plasma en su libro que los periodos de prosperidad, cuando los negocios se expanden y crece la demanda de trabajo, los sindicatos de carácter negociador y pragmático se desarrollan próspero y agresivo, buscando así una mayor participación en la prosperidad. Mientras que en los periodos de depresión los negocios decaen y crece la demanda de la mano de obra, aumentando el desempleo de los sindicatos, disminuyen su presión sobre la economía, así afectando el movimiento obrero del país. El profesor Cosmo advierte que el ciclo de negocios no ha sido bien interpretado por los analistas económicos, porque suele estudiar el mismo desde una perspectiva inexacta al presentarlo horizontalmente como un proceso ondulante de altas y bajas, que parecieran subrayar su inestabilidad, su inseguridad y sus limitaciones. El temprano reconocimiento al sufragio universal. Aún más que las tierras libres, dice el profesor Cosmo, el temprano reconocimiento del sufragio universal para todos los adultos varones es la institución política que pudo influir de una manera profunda en la clase trabajadora norteamericana. En pocas palabras, ¿qué nos da a entender el profesor John Cosmo? Que en cuanto al sufragio universal, que esto se debe a la politización del movimiento obrero norteamericano, que de igual manera por su poca agresividad social, a diferencia a Europa, que el derecho al voto fue recibido de manera tardía a los trabajadores, y esto trajo como consecuencia la concentración de energía durante décadas por la lucha de un estatus político más agresivo y participativo. Mi nombre es Grady Gómez, de la sección 21.
A mí me tocó exponer sobre la estructura federal, la división de poderes y la inmigración y el americanismo. Según Commons, la pluralidad y la administración son de carácter cuasi autónomo. Esto quiere decir que es propio del sistema federativo, la estructura bipolar de la federación de Estado carece de las políticas laborales. Esto quiere decir que Cosmo dice que no es algo gratuito, que antes debe ser conquistado, bien sea por medio de un grupo o por otros cambios, que ofrece el juego democrático de juego democrático. La división de poderes de movimiento obrero busca apoyo del poder ejecutivo y nunca cesó o no dejó de presionar en el poder y no dejó de presionar ante el poder legislativo para modificar el Estado de Derecho adverso. El sistema judicial, por varias décadas, cuando los procesos de investigación avanzaban con escasa protección legal, es como si fuera una manera legal, para que los trabajadores se sientan apoyados. Prácticamente el Ejecutivo tuvieron que esperar hasta que el gobierno resolviera para que cambiaran la situación legal. Hubo una gran lucha para que pudieran acceder a toda eso. No fue fácil la lucha que estuvieron ellos. La inmigración y el americanismo. Antes de promulgarse la ley en 1927, en los Estados Unidos registraron un número de personas impresionantes, de inmigrantes que se volcaban sobre América en busca de una nueva oportunidad, que buscaban en todos los países del continente. Llegaban de todas razas, de todo tipo de religiones, de todo tipo de idiomas, hablaban en busca de una mejoría para poder, en busca de una mejora de estabilidad. Hago un énfasis de esto, acá en Venezuela, porque ya que, o sea, muchas personas han hecho todo lo posible para poderse ir a otros países, para buscar una mejora, para poder sustentar a su familia y así trabajen mucho, o sea, trabajen hasta 12 horas y todo, 13, y son capaces de no tomar sus días de descanso, como es lo de la ley, pues. Me veo reflejada en esta inmigración y el americanismo, lo refleja mucho la situación que está pasando, pues. Según como decía que buscan en busca de nuevas oportunidades, y por eso es que los inmigrantes pasan y se van hacia otros países para buscar nuevos horizontes. Esta fue toda mi exposición. Gracias.